Estamos en un texto que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un texto muy conocido. Se utiliza mucho cuando el país está viviendo alguna situación. Es un texto que se utiliza en diferentes momentos de la historia de los países. Y escuche lo que dice, porque es el Señor hablándole al líder del pueblo de Israel. Y está en Segunda de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hemos estado adorando al Señor, le hemos estado exaltando a Él, hemos cantado con lo profundo de nuestro corazón, y el único propósito que hemos tenido es querernos humillar ante Él. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo nosotros debemos humillarnos ante Él. ¿Qué significa el humillarnos ante Él? Pero antes de eso, es importante recordar el contexto teológico de este texto. ¿Qué pasaba en ese momento? No había un templo en Israel, y como no había un templo en Israel, ellos tenían algo que se llamaba el tabernáculo. El tabernáculo era algo que ellos movían con unas columnas y unas cortinas, y ahí en el tabernáculo tenían algo que se llamaba el lugar santísimo. David, el rey David, dice: yo quiero regalarle a mi Señor un templo en el cual el pueblo pueda venir y adorarlo a Él. Entonces el Señor le dice: buena idea, pero tú no vas a construir ese templo, porque tus manos han estado en guerra y en batallas, y yo mejor quiero que otra persona construya el templo. Entonces, cuando su hijo Salomón es el rey, una de sus responsabilidades más grandes fue construir el templo de Israel. Cuando construyó el templo tenía un lugar que es el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca, y en el arca lo que significaba era la presencia del Señor. Allí todo eso significaba en el lugar santísimo la presencia del Señor. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sacerdote. Ahora, ¿qué pasa con la historia? Se derrumba el templo después de batallas, se vuelve y se construye el templo. El Señor Jesucristo llega a la tierra. Estoy recorriendo toda la historia, y Él habla sobre el templo, y Él dice: este templo caerá y estará piedra sobre piedra. ¿Qué pasa? Cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario y está muriendo, en ese momento en que Él está muriendo en la cruz del Calvario, hay algo que pasa en el templo. El velo del templo se rompe completamente y el lugar santísimo queda completamente abierto. ¿Qué significó eso? Eso significó que ya no necesitábamos ir a un lugar donde estuviera la presencia del Señor. Lo que significaba eso era que la muerte del Señor Jesucristo abría la oportunidad para que tú y yo pudiéramos contar con el Señor Jesús para siempre. Eso significó. Entonces, toda esta historia lleva para poder entender de dónde parte el texto. Salomón le oró al Señor, y le oró una oración muy linda. La oración que oró fue la siguiente: que los ojos del Señor estén puestos sobre esta su casa. Él estaba orando y él estaba bendiciendo completamente el templo en ese momento, y dice que los ojos del Señor estén puestos sobre esta su casa. Y después dice algo hermosísimo: escucha, oh Señor, las oraciones que tu siervo haga en este lugar. Después del capítulo 7, el Señor le contesta la oración. Y cuando le contesta la oración, le contesta con el texto que hemos leído hoy, que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro. Y estamos caminando en esa parte. Y en este momento vamos a hablar el día de hoy acerca de orar y buscar el rostro del Señor. Recuerde, la humildad, que fue lo primero, es una llave que abre la puerta de la gracia y el favor de Dios. Yo tengo que humillarme si yo quiero tener el favor de Dios, la gracia de Dios y entender al Señor. Yo tengo que humillarme como primero. Ahora, ¿qué significa humillarme? Humillarme es la capacidad de reconocer quiénes somos con relación a Dios. Es mirar la grandeza de Dios y es decir, hey, soy un pobre mortal. No importa que me haya ido bien en la vida, soy un pobre mortal. Pero si estoy con el Señor, todo cambia para mi vida, porque no soy un pobre mortal, soy ni más ni menos un hijo del Señor, comprado por Él en la cruz del Calvario, y puedo disfrutar completamente de su presencia. Entonces, esa es la parte de humillación. Ahora, después dice que busque el rostro. Es interesante que los rostros nos dicen mucho. Cuando tú miras a una persona, a veces tú dices, no, ese rostro de ese señor está muy serio, yo ni me quiero acercar. Cuando tú vas entrando en las casetas de inmigración y tú estás haciendo la fila para entrar al país, tú empiezas a ver, ay, el de allá está como más, este de allá como que se ríe más, el de acá ni se ríe. ¿Por qué? Yo no quiero con ese. ¿Por qué? Porque los rostros reflejan algo. Usted posiblemente, hombre que está aquí, mira a su esposa y usted sabe que el rostro de su esposa no está como siempre. Cuidado con preguntar qué le pasa, porque ahí cometió un error. ¿Ah? Entonces usted dice, ahí está transmitiendo algo. Los rostros transmiten algo. Pero qué lindo es poder ver los rostros. Qué hermoso es poder vernos. Qué hermoso será ver el rostro de nuestro Padre Celestial. El rostro expresa emociones, identidad cultural, conexiones humanas. Hay rostros que usted los ve y son vulnerables. El rostro es una identidad individual. Hay personas parecidas a ti, pero nadie igual a ti. Es algo completamente individual. Los rostros transmiten mucho, y hasta que tú no ves el rostro de una persona, es difícil poder entender completamente todo de esa persona. Ahora, buscar el rostro de Dios es un viaje que trasciende lo superficial y nos lleva a una intimidad con Él. Es que salgo de lo superficial y me lleva a una intimidad completamente con nuestro Dios. Por ejemplo, Moisés, dice que Moisés habló con Dios cara a cara y buscó su presencia en el monte Sinaí. ¿Y qué le dio el Señor? Dice que el Señor le dio los 10 mandamientos. Aquí hay una lección interesante para usted. Cuando te decides buscar el rostro del Señor, el Señor te da guía, el Señor te da dirección, el Señor te dice hacia dónde tienes que seguir. David, en varios de sus salmos, expresó el deseo de buscar el rostro del Señor. Jacob luchó con un ángel y al terminar su lucha con el ángel declaró: he visto el rostro del Señor. Puedes seguir todavía más. En el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que hubo hombres y mujeres que querían estar cara a cara con Jesús. La mujer samaritana podía haberse ido de ese lugar donde se sacaba el agua. Podía haberse ido, pero al darse cuenta que ahí había alguien diferente, se quedó hablando con Jesús y su vida cambió totalmente. Bartimeo era un ciego y quería ver el rostro del Señor. Estaba tan atento que al escuchar que Él venía caminando, dice que rápidamente empezó a gritar y empezó a ir detrás de Él. ¿Por qué? Porque quería ver el rostro del Señor. Y dice que cuando estuvo cerca del Señor, el Señor le dio a él la visión nuevamente. Hay algo que pasa cuando yo decido buscar el rostro del Señor. Zaqueo era un hombre con mucho dinero,
pero que no estaba en un buen camino y quería encontrarse con el maestro. Dice que se subió a un árbol porque quería ver el rostro de Jesús. Pero como lo quiso buscar, el Señor lo invitó a que bajara y dice que el Señor entró a su casa. Cuando tú decides buscar el rostro del Señor, no solamente es una experiencia momentánea, es una experiencia trascendental que cambia completamente nuestra vida. La mujer del flujo de sangre dice que estaba en una situación de que todo mundo la rechazaba, pero ella hizo todo lo que fuera por estar cerca del Señor, porque ella sabía que si tan solo tocaba al Señor, habría sanidad y una conversación poderosa para ella. Encuentras cantidad de cosas. Un hombre que era un centurión tenía mucho estrés porque su hija estaba muy mal de salud y dice: tengo que encontrar a Jesús, tengo que hablar con Él. Y salió desde su lugar y fue hasta donde Jesús y encontró el rostro de Jesús. Y cuando encuentras el rostro de Jesús, hay sanidad. ¿Estás buscando el rostro de Jesús? En un mundo que nos muestra tantas cosas hacia dónde mirar, ¿estás buscando el rostro de Jesús? Solamente cuando yo decido buscar el rostro de Jesús, realmente puedo encontrar lo que realmente viene para mí. No importa dónde esté en mi vida, el rostro de Jesús significa completamente su presencia en cualquier momento de mi vida. El Salmo 27 nos ayuda a entender cómo nosotros podemos ver el rostro de Jesús. Escuchen lo que dice el versículo 7. Oye, Señor, mi voz cuando a ti te clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. ¿Qué está diciendo? Hey, el corazón me dijo eso, yo quiero buscar el rostro del Señor. Una pregunta para resolver en los próximos minutos: ¿qué necesitas para encontrar el rostro de Dios? ¿Qué necesitas? El salmista nos lo deja claro. Primero que todo, necesitas desarrollar una profunda confianza en Dios. Una profunda confianza en Dios. ¿Qué es una profunda confianza? Es pasar del nivel en creer en Dios a depender de Él. Es decir, Él es mi todo. Es decir, Él todo lo puede. Una de las grandes lecciones que cualquiera de nosotros tiene en la vida es cuando creo que yo lo puedo. Uno de los grandes riesgos que tú y yo tenemos en este país es que las cosas son mucho más factibles que en otros lugares del mundo. Y entonces empiezo a creerme que es mi capacidad, es mi esfuerzo, es mi talento, es mi dinero. Y ahí es cuando llegan los grandes choques que cada uno de nosotros podemos tener en esta tierra. Recuerda que el Señor es el que todo lo puede. Él es el que todo lo puede. Cuando yo desarrollo una profunda confianza en Él, entonces se empieza a abrir el camino para ver el rostro de mi Señor. Escuche lo que dice el Salmo 27, porque es espectacular cómo nos da el camino para encontrar el rostro del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? La primera parte dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Ese mi luz simboliza: el Señor me trae a mí claridad, el Señor me da mi dirección, el Señor me da mi esperanza. Sigue un poquito más: mi salvación significa: el Señor me da mi libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de lo que estoy pegado, que no me bendice. Libertad de lo que el enemigo quiere afectarme. Libertad del pecado en que vivo. Quiere decir, el Señor me saca y me da libertad. Libertad de mi opresión, de mis miedos, de mis temores. El Señor es mi salvación. ¿Quieres decirlo hoy? Diga conmigo: el Señor es mi salvación. Pero dígalo creyéndole.
1, 2, 3, el Señor es. Si lo crees, Él te está liberando completamente de todo. Una profunda confianza. Está la pregunta de cuándo David escribió este salmo. Ni idea. Algunos dicen que fue en su tiempo antes de ser ungido. Otros dicen que fue cuando ya tenía mucha experiencia, porque el salmo narra demasiada experiencia. Cuando tú empiezas a entender el salmo, dice: este es de una persona que ya ha tenido muchas experiencias donde el Señor ha sido su libertador y su salvador. Entonces Él está trayendo completamente su experiencia. La sabiduría, el gozo, la paz del creyente se encuentra en una comunión íntima con Él. Solamente la encuentro en una comunión íntima con Él. Dice un poquito más. Hay un segundo elemento: anhelar su presencia en todo tiempo. Quiere decir, no solamente desarrollar una profunda confianza en Dios, sino anhelar su presencia en todo tiempo. No anhelar un momentico con el Señor. No esperar solamente el domingo para tener un tiempo con Él. Es anhelar su presencia. Escuche cómo el Salmo nos lleva a esto. Dice: una sola cosa pido al Señor, y lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso no quiere decir que usted se va a quedar aquí a vivir aquí. Le quiero decir, no tenemos cama, pero tenemos aspiradora por si quiere colaborar a la salida. ¿Ok? ¿Pero qué significa esto? Que persigo habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y después dice: para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Entonces, lo que está diciendo es: no me desenfoco en nada más. Yo busco la presencia del Señor. Lo que significa habitar en el templo del Señor es tener la presencia del Señor en mi vida. Recuerde que el apóstol Pablo nos dice: ya no necesitas el templo para ver la presencia del Señor. El templo es tu cuerpo. Dígale al del lado: tu cuerpo es el templo. Ahora vuelve y diga, hágale una pregunta así, pero solamente así. Pregúntale: ¿está ocupado ese templo por el Señor? Dígale: no me mire raro, no fue culpa suya, pero ¿está ocupado ese templo por el Señor? ¿Quién ocupa tu templo? ¿Será que tu templo lo ocupan tus éxitos o tu orgullo? ¿Será que tu templo lo está ocupando cualquier otra cosa? ¿Será que tu templo lo está ocupando tus hobbies? Tu templo lo debe estar ocupando el Señor. Cuando tú lo recibes en tu corazón, Él quiere gobernar en el templo. Él no quiere estar en un cuartico del templo. Por eso siempre hablamos de que hay templitos pequeños y templitos grandes. Cada uno depende del tamaño de cuerpo que tenga, ¿no? Hay el templote, hay un templito. En todos mora el Señor. Amén. En todos mora el Señor. Y mire lo hermoso de esto. Anhelaba su presencia. Persigo eso. ¿Qué? Una cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Un enfoque exclusivo. Evito distracciones. Sigo caminando a lo que el Señor tiene para mí. Sé que viene de Él. Sé que la bendición viene de Él. No negocio la bendición de mi Padre, porque Él me la regaló. Quiero estar cerca a su presencia. Quiero tenerlo en mi vida. Quiero vivirlo. Necesito vivirlo. Necesito ver su rostro.
necesito anhelar completamente su presencia. Ese anhelo es el deseo de adorarlo con mis pensamientos, con mis conversaciones, con lo que hago. Ese es mi deseo. Pero hay un tercer elemento y es vivir una vida de oración constante. Es vivir una vida de oración constante a mi Padre Celestial. Mira el versículo 7. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Quiere decir, hay una conversación con el Señor. Compadécete de mí y respóndeme. La Escritura dice, orad sin cesar. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que el Señor está esperando que tú y yo tengamos una vida constante con Él. Una conversación constante con Él. Que yo me monto en el carro y yo me río con mi Padre Celestial. Y me río de mis errores. Digo, qué bruto, Señor, que yo soy. No, ay, Señor, Padre Celestial. Mira cómo soy. Tengo una conversación con Él. Cuando yo tengo una conversación constante con Él, estoy llegando al rostro del Señor. Cuando yo dejo que mi mente empiece a pensar cosas y tengo conversaciones internas que me separan de Él y hablan bien de mí o mal de mí, me estoy acercando de su rostro. Pero cuando yo lo pongo a Él en mi mente, quiere decir, yo estoy mirando en cada acción que hago qué tanto le gusta al Señor. ¿Tienes hijos pequeños? ¿Te has dado cuenta que esos hijos pequeños, cuando hacen algo bueno, inmediatamente están haciendo algún deporte y de pronto hacen una buena jugada en el soccer o hacen una buena cesta de basquetbol o meten un gran jonrón? ¿Qué es lo primero que hacen? Voltean a ver a mamá o voltean a ver a papá, a ver si los vio. Y hay que usted esté mirando para otra parte. Y hay que usted esté mirando el teléfono. ¿Por qué? Porque ellos solamente quieren ver que tú te sientes orgulloso de Él. ¿Sabes? Mi Padre Celestial está esperando de ti exactamente lo mismo. Él está esperando que tú, desde el lugar donde estés haciendo lo que le agrada a Él y que con toda confianza lo puedas mirar. Y Él te dice, ese es mi hijo, ese es mi Señor. Él te afirma, en Él tengo complacencia, en Él me gozo. Está cumpliendo lo que el Señor quiere que yo haga. El ver el rostro del Señor cambia completamente nuestra vida en cada aspecto que vivimos. Mi hijo está muy lejos ahora y él llama. A veces no llama el sinvergüenza. Entonces yo no lo llamo. ¿Y la mamá? Ya llamó. Y cuando se comunica con él dice, pon la camarita. ¿Sabes por qué? Porque queremos ver el rostro de nuestro hijo. Porque el rostro refleja cómo él está. Y apenas terminamos de ver la imagen de él, decimos, se ve bien, ¿no? Está bonito. Parece hijo nuestro, ¿no? Entonces ahí lo vemos, que nos sentimos bien, porque su rostro reflejó bienestar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Está el Señor en ti? Su presencia constante está en ti. Si eso está, ¿qué importa lo que está alrededor? La presencia del Rey está contigo. ¿Qué importa que el día de hoy no fue bien? En mi mañana Él estará conmigo. ¿Por qué no descansar en su presencia? Tenga mucho cuidado con dos cosas que confundimos muchas veces. Muchas veces estamos pidiendo la mano del Señor. Y la mano del Señor es la ayuda.
Daniel Henderson lo explica de esta manera y me encanta la manera como lo explica. Dice, el rostro de Dios es la esencia de quién es Él. Cuando tú estás al frente de Él, descubres completamente su esencia. Quiere decir, no es algo momentáneo. Es como el salmista decía, yo sigo persiguiendo solo una cosa, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida. No significa el templo de edificio, sino en la presencia del Señor. La mano es esa bendición de lo que Él hace. Muchas veces pedimos la mano, pero no buscamos su rostro. El rostro de Dios representa su persona y su presencia. La mano de Dios expresa su provisión para las necesidades de nuestra vida. Gloria a Dios por la mano del Señor, porque usted ha visto la provisión de Dios. Pero no te pierdas la oportunidad de encontrarte cara a cara con el Señor, porque ahí viene la abundancia que el cristiano puede vivir en su vida diaria. No te quedes pidiendo la mano cuando puedes ver completamente su rostro. Y le dice el salmista esto, escuche, no escondas de mí tu rostro, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Sabía que se había portado mal, sabía que no estaba como haciendo algunas cositas que le agradaba al Padre. Entonces él dice, no me dejes, escúchame. Había una humildad. Él sabía que la vida sin su Señor era nada. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado de entretenerse con las bendiciones del Señor cuando mi Padre quiere que encuentres su rostro. Las bendiciones del Señor son buenas, pero pierden su poder cuando me entretengo con ellas y dejo de buscar al Padre Celestial con todo su rostro. Cuando encuentro su rostro completamente, en oración, en vida diaria, en intimidad con Él, mi cercanía al Padre es aún más grande. Y escucha lo que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. No dijeron ese amén. Esto es de mucha convicción. Se lo voy a decir de esta manera, aunque su esposa no le haga el desayuno, el Señor lo abrazará. Un problema. De pronto usted es el que se lo tiene que hacer, ¿no? De pronto usted es el que se lo tiene que hacer. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, aunque me pase cualquier cosa en mi vida, tu Creador, el que has visto cara a cara, no te dejará. No te dejará. Y después le dice, guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de mis enemigos. El Salmo 27 nos invita por un viaje profundo de búsqueda y descubrimiento del rostro del Señor, a cultivar una confianza sólida en Él y a poder vivir una vida diaria frente a frente a nuestro Creador. ¿Lo estás buscando así? ¿O solamente estás pensando, vamos a ver qué los pastores nos traen el domingo? No cometas ese error, porque el Señor tuvo algo que decirte el viernes y te perdiste lo que el Señor te iba a decir el jueves. Y Él estuvo listo por si de pronto el miércoles tú querías haber tenido una cita con Él. Y Él estuvo diciendo en una decisión que tomaste, si tan solo me mirara. Y en un momento en que tuviste un dolor profundo en tu corazón, Él estaba diciendo, si tan solo se acordara que yo morí en la cruz por Él, que eso que está pensando no tiene sentido.
Muchas veces le fallamos a su cita y no buscamos el rostro de mi Padre Celestial. Déjame termino con esto. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Ya no tienes que mirar el templo. Me encanta que vengas a Champion Forest. Me encanta compartir el mensaje contigo. Pero vas a ver la presencia del Señor, no en una reunión, sino en tu intimidad con Él. En tu intimidad con el Padre. Por eso vas a salir por esas puertas hoy. Y si lo buscas con todo tu corazón, porque posiblemente no has estado muy cercano, posiblemente crees, confías, pero no anhelas tenerlo. No por malas cosas, por buenas cosas. Pero el Señor quiere algo diferente. Quiere que lo busques constantemente. Cuando tú lo buscas, Él se sonríe. Él te habla. Él te da guía. Él te da paz. Recuerdas que no estás solo. Estás con tu Señor. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Ya no necesitamos ver el templo de lejos. Podemos entrar al lugar santísimo. Sentarnos frente a frente con el Padre. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. A través del velo, de la cortina que se rompió, la cual hizo por medio de su cuerpo cuando entregó completamente su cuerpo. Y dice más, también tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. ¡Qué emocionante! Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Acércate. No te quedes igual. No fue casualidad que llegaras hoy. Acércate. Te está diciendo, acércate pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. No importa cómo estés, necesitas buscar el rostro del Señor. Allí hay renovación. Allí recuperas la confianza. Allí se van los temores. Allí llega la paz. Ahí realmente encuentras el éxito profundo del propósito para lo cual Dios te creó. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.